lograr que todo lo que hagamos a nuestro Dios le agrade. ¿Qué más pudiéramos tener en nuestros corazones que el anhelo, el deseo, el sentir de que Él se agrade de nosotros? Porque si Él se agrada de nosotros, dice que nos da todo juntamente con Él. Y bíblicamente hemos aprendido que el Señor solamente espera que nosotros querramos con nuestra vida agradarle, adorarle, servirle a Él, que es el Creador, el que nos formó, el que nos ha dado la vida, a quien debemos toda nuestra existencia. Amén. Le doy gracias al Señor por este regalo, el privilegio de estar aquí. Le doy gracias al Señor por su misericordia y su cuidado para con nuestras vidas. El Señor en su misericordia nos guarda, nos libra, nos ayuda, nos da la victoria, aunque muchas veces no la vemos, no nos damos cuenta, pero Él está peleando por nosotros. Gloria a Dios. Yo quiero tratar un tema maravilloso, porque digo maravilloso, es una reflexión, podríamos decir, en la que pudiéramos nosotros tal vez llevarnos una meditación sincera en nuestros corazones, basada en que nosotros esperamos al final de los tiempos, porque estamos aquí en esta tierra de los vivientes, y muchas veces como seres humanos, como individuos, no apreciamos los privilegios que tenemos hasta que lo perdemos. No nos damos cuenta de cómo tenemos regalos, bondades, bendiciones, trato de Dios y cosas maravillosas que como seres humanos se nos van haciendo costumbres, se nos van haciendo normales, y como nos vamos acostumbrando, dejamos de valorar esas cosas. Yo meditaba mucho en este trato del Señor, y es precisamente por un verso bíblico que a mí me marca, y es el que deseo no estar presente en el momento en el que Cristo Jesús lo cite, porque si Él en su palabra muestra y enseña sobre cosas que van a suceder al final, y habla mucho del reino de los cielos, de cómo está establecido el reino de los cielos, habla de cómo va a ser en el momento en el que todos los creados, que somos todo lo que existimos, lleguemos al reino de los cielos. Cada uno va a tener un encuentro totalmente diferente al del otro. Muchos van a entrar en el lugar de reposo, otros van a ser rechazados. Eso es lo que me enseña la palabra. Y meditando en eso, siempre medito y digo, Señor, esto es lo que no quiero. Esto es lo que no deseo que suceda en mi vida. Es lo que espero haberlo solamente leído aquí en la tierra. Es como cuando usted se monta en un avión y usted va en un avión y ve que comienzan, toda la tripulación comienza a enseñar cuáles son las señales que debes acatar si hay alguna emergencia, y comienzan a enseñar: si cae la bomba de oxígeno, primero colócala en su cara y luego se la coloca al que está a su lado. Yo digo, yo no quiero ver jamás esa bomba de oxígeno caer, más que cuando ustedes las enseñen. Yo no quiero ver nada de eso, no, y su salvavidas se encuentra debajo, y yo digo, yo no quiero nada de eso. Explíquenlo todo lo que ustedes quieran. Yo a veces me pongo audífono y digo, yo no lo voy a oír, porque esas son cosas que tú no la quieres vivir. Y este es un texto bíblico que yo no quiero vivir. Yo lo escucho y yo digo, no lo quiero vivir. En Mateo capítulo 7, en el verso 23, hay una palabra tan dolorosa. Y es cuando Cristo Jesús dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso le va a decir a los fariseos. Y el fariseísmo es todo el que conoce la palabra, pero que la aplica para el otro, pero para él no. Y yo no quiero vivir eso. Y el Señor me ministraba sobre este tema tan poderoso de cuando las cosas llegan a mi puerta. Ahí sí es verdad que yo quiero que las cosas cambien. Como seres humanos y como individuos siempre defendemos nuestra postura, nuestra posición, pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo y a tener la misma misericordia cuando se trata del otro. Y en un hacedor de maldad, cuando usted lo busca en otra traducción, Mateo 7, 23, es una persona que vivió sin ley. Una persona que la ley estaba ahí,
Se la aplicaba al otro, pero no se la aplicaba a él. Y Cristo siempre criticó esto y decía de los fariseos: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan de la palabra, pero ellos no la viven. Y eso es muy fuerte, o sea, porque eso es hipocresía, no hay coherencia. Y nosotros como cristianos, el Señor siempre nos está llamando a nosotros a vivir una vida coherente, a que lo que nosotros predicamos, a lo que nosotros decimos con nuestros labios, también lo vivamos. Y eso es una lucha constante, porque es muy lindo leer la palabra, escucharla, decir, sí, yo la vivo, pero cuando llegan los momentos en los que yo tengo que aplicarla a mi vida o a mis acciones, somos confrontados. No todo el mundo está dispuesto a negarse a sí mismo, como él dice, a seguir, a tomar su cruz y a seguirlo a él. Eso no es tan fácil. Eso se escucha lindo, pero vivirlo, eso no es tan sencillo, porque hay que renunciar a tantas cosas. Hay que renunciar a la carne. Y la carne, si tú no vives en el Espíritu, la carne es la que te mueve. Y para vivir en el Espíritu hay que estar metido en oración y en su palabra. Y no es tan sencillo, porque cada día el tiempo va pasando y nos vamos cargando de más afanes, de más situaciones que nos van alejando, nos van apagando y nos van dañando. Mira la canción que cantábamos ahora mismo: que no se apague este corazón que arde por ti, que no se apague. Es una petición hermosa, que yo pueda hacer una ofrenda agradable a ti. Tú sabes lo hermoso que es tú todos los días meditar en esa letra y decir: Señor, no permita que se apague. Y que yo pueda hacer esa ofrenda delante de ti, esa ofrenda, que yo no venga a cantarte por cantarte, no, yo quiero ser la ofrenda, porque Él dice que Él quiere que nosotros nos convirtamos en un sacrificio vivo, agradable y santo para Él. Tú y yo, el sacrificio, no la canción, no los labios, no lo que deposito en un alfolí, no, tú y yo, un sacrificio vivo. Como Abel llevó un sacrificio lo más robusto, lo más bello, lo más hermoso, sí, así tienes tú que guardarte para venir a presentarte delante de Él. Eso es aquí la introducción. Sencillamente, meditando, imagínense una persona que tiene privilegios, vamos a suponer el privilegio de viajar, una persona que tiene una visa exchange, que puede entrar a Europa, una visa americana, que por ejemplo ahora está muy difícil. Antes cualquiera conseguía una visa y entraba a Estados Unidos, ahora una visa a Estados Unidos se está poniendo complicada, y mantenerla, a veces la tienen, pero la pierden. Imagínate que tú tienes privilegios, y que tú tienes todos los privilegios, el acceso a muchas áreas, a muchos lugares, a ir. ¿Cuántas cosas maravillosas hay cuando tú tienes este tipo de privilegio? Que tú puedes viajar de vacaciones, puedes viajar para trabajar, consigues, vas al lugar, conoces cosas, tienes muchas cosas pero un día cometes una imprudencia y un día fallaste. Y todos los privilegios que tú tenías te lo quitan. Ya tú no puedes entrar. Es literal lo que Cristo está diciendo. O sea, tuvimos el privilegio de que nosotros tuvimos el reino de los cielos. Y venimos de allá. Y estamos aquí para volver allá. Pero que cuando tú vayas al lugar que tú tanto esperado, como le pasó a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, la vas a ver de lejos. Qué fuerte, después de tanto trabajar con esa gente y de coger tanto polvo por un error. No, sí, así es el Señor. Así es el Señor, y Él es soberano y es justo, porque Él advierte, enseña. Entonces tú te imaginas tú con todos los privilegios, y estamos aquí en la casa del Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Apartado de mí, hacedor de maldad, que yo no te conozco. Pero yo estaba sanando gente, pero yo estaba libertando a personas cautivas, pero yo estaba haciendo pero no puedes entrar, porque el privilegio ya no está. Se te quitó porque fallaste en una. Y como tú fallaste, ya tú no puedes entrar. Hermano, que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre. Y qué duro cuando es quitado esto, porque ese tipo de cosas pueden pasar en muchas áreas de nuestra vida. Podemos perder privilegios que tenemos y que no valoramos, como la salud, como la familia, hermano, como la confianza, como oportunidades que tenemos ahora a veces en nuestras manos, y no nos damos cuenta que es un privilegio, lo comenzamos a rechazar y de repente lo queremos para atrás. Y pasa con nuestra relación con Dios, que es la más delicada, a la que el Señor hoy nos quiere llevar a nosotros,
a que tengamos una reflexión y un entendimiento y cuidemos lo que nosotros hacemos, porque lo impactante de todo este pasaje es que muchos están ignorando que se puede perder, y si se puede perder, y lo vamos a ver ahora, porque quiero hablar cómo nosotros vemos las cosas de una manera diferente cuando se trata, hermano, del otro. Cuando se trata del otro y lo que la palabra nos enseña sobre cómo mediar y cómo manejar las cosas, porque todos nosotros tenemos opiniones firmes sobre los errores de los demás. Muy fácil. Hay una canción que dice de Stanislao Marino: el sentarse en la mesa a criticarlo todo, es fácil hacerlo, pero hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ay, es muy fácil sentarse en la mesa y criticarlo todo. Sin embargo, la palabra nos llama a nosotros a ser diferentes. Nosotros tenemos opiniones muy firmes sobre el error que cometió el otro, y cuando algo le llega al otro, por eso es la sentencia, es por esto. ¡Pah! Juzgar. Nos parece fácil identificar el pecado, inclusive, en la vida de otra persona, o la irresponsabilidad, o la injusticia, cuando la vemos en otro, pero nuestra perspectiva cambia cuando la misma situación toca nuestra vida o toca nuestra puerta. No, es que el hijo de fulano ese es un perdido, el hijo de fulano ese, pero cuando te toca a ti, fue que un día yo tenía que orar y no oré, pero el Señor lo tiene ahí, y esa es la voluntad del Señor para traerlo. No, el otro está condenado, no, pero el tuyo el Señor lo está trayendo a través del proceso. Nuestra familia, nuestra reputación, ahí es diferente. Y yo quiero que veamos bíblicamente lo que dice en Mateo capítulo 7, Nueva Traducción Viviente, verso 1, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. La palabra nos dice a nosotros que no juzguemos a los demás y no seremos juzgados. Esto es un mandato a no juzgar para no ser juzgado, porque lo que yo juzgo al final yo termino siendo juzgado, y es un principio bíblico, es una ley divina. Él lo dice. Dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Es como que tú vas al supermercado, el Señor te da una funda y te dice: llena esa funda ahí de todo lo que tú quieres que le llegue a tu hermano. Y tú comienzas a echarle a esa funda. Hermano, si le echaste la verdurita que estaban mareada, espera verdurita mareada en tu casa. No, porque eso es para fulano no le da mente a eso. Sí, espera verdura mareada. Porque como tú tratas a los demás de la misma forma, te van a tratar a ti. Eso es ley divina, hermano. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que le juzgarán a ustedes, dice la palabra. Con el criterio que tú utilices para tú juzgar la situación de tu hermano, es el mismo criterio que el Señor va a utilizar para luego. Y hermano, eso es recíproco, eso es algo que está tan alineado bíblicamente que no hay forma de que te escapes de ello. No hay forma. Y entonces, toda esta reflexión es porque el Señor quiere que el día que nosotros lleguemos a tocar la puerta, el Señor diga: sí, ven, entra en el gozo de tu Señor, porque tú has sido fiel. Es para que el Señor no nos diga a nosotros: yo no te conozco. Yo a ti no te conozco porque tú vivías sin ley. ¿Y cuál es la ley? Cristo Jesús dice: todos los mandamientos están enfocados en dos ya. Es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es amate a ti y después mira a ver si tú tratas de amar a tu prójimo. No, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú no le vas a hacer nada a tu prójimo que tú no te harías a ti. No le vas a hacer nada a tu prójimo, que es cualquiera que Dios haya creado y diseñado. No se lo vas a hacer si tú no te lo haces a ti, si tú realmente te amas, a menos que haya una condición en el alma que esté en peligro. Entonces, ¿qué dice el verso 3? Dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Y cómo es posible ver la astillita que tiene el ojo de alguien cuando nosotros a veces tenemos un tronco que no nos deja ni mirar?
y cómo nos preocupamos muchas veces por situaciones pequeñas en la vida de otros y a veces la nuestra está mucho más grande. Mira cómo Cristo Jesús relata esto, porque es que a veces nuestro enfoque, y todo depende del ojo con el que se miran las cosas, nuestro enfoque está en lo que está haciendo el otro, pero no nos estamos dando cuenta de las artimañas del enemigo y de las cosas que nos están impidiendo a nosotros espiritualmente ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque hay un enfoque en lo pequeño, en la simpleza del otro, y a veces no nos estamos enfocando en lo que nos está dañando y destruyendo a nosotros mismos. Y eso pasa mucho con la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está muy enfocada en señalar, en juzgar, en entender el porqué de las situaciones, el acusar y determinar las razones del porqué las maldiciones y por qué fulano está de tal forma y por qué. Y no nos estamos dando cuenta de que nosotros fuimos llamados a otra cosa. El enfoque de la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas y sal para esta tierra. Es el enfoque de la iglesia. Es a lo que Cristo la llamó, a llevar buenas nuevas, a llevar libertad a los cautivos, pero llevarla y hacerlo de verdad con amor, como Cristo Jesús lo hizo. No siendo hipócritas, porque la palabra habla de eso, de tener un amor sin fingimiento. Amén. Y básicamente quiero que nosotros veamos una historia bíblica muy poderosa sobre una situación que marca la trascendencia, por ejemplo, de Judá. Judá, que significa alabanza. Judá, en Génesis capítulo 38, la palabra nos enseña de que se había apartado de sus hermanos. Estamos hablando de las 12 tribus que vinieron de Jacob. Judá, que significa alabanza, su madre cuando lo tuvo dijo, ahora voy a alabar al Señor después de haber bregado tanto y quererse recibir la gloria por lo que el Señor le estaba dando. Este se aparta de sus hermanos, dice la palabra, y se va a un lugar apartado, tiene una situación, tiene hijos, los hijos son unos pecadores. Estamos hablando de la tribu de donde nace y de donde viene la alabanza y inclusive de donde podemos encontrar la genealogía de David y luego de Cristo Jesús. La tribu de Judá. Este se apartó del camino. Mueren los hijos. A una de las hijas la casa con una joven llamada Tamar y muere el esposo, y entonces el padre Judá le dice al otro hijo que tome a esa esposa para que de ahí tenga descendencia, y con su corazón malvado hacía cosas prohibidas por la palabra y decía no, porque no quiero que salga descendencia, porque no va a ser mía, va a ser de él. Malo, o sea, un corazón malo en medio de la alabanza. Vea lo espiritual, las cosas que se mueven en medio de la alabanza. Y el Señor dice, ese era malo y lo quitó también. Entonces había uno pequeño, al final, en la historia, que ese era muy pequeño y no se lo podían dar a la mujer viuda todavía, había que esperar. Entonces vemos aquí en el capítulo 38 que pasa el tiempo y este hombre, Judá, no le da a Sela, que era el niño que se supone que crece, dice la palabra, y pasó mucho tiempo y se murió la mujer inclusive de Judá, la madre de estos jóvenes que murieron, y él en su pecado, dice la palabra, que salió a consolarse. Y aquí vemos en el capítulo 38 verso 14 que dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez cuando se enteró que Judá iba para un lugar, cierto camino, que tiene mucha información interesante que pudiéramos hablar sobre ella, pero no vamos a profundizar en ella porque es el mismo lugar inclusive a donde descendió en un momento Sansón. En esta ocasión dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat. Y dice, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. O sea, el niño, el cuñadito de ella, había crecido. Habían pasado años y él había crecido. Y esta mujer todavía estaba viuda.
porque él le había dicho que ella tenía que permanecer viuda y que le iba a dar al niño. Y obviamente las costumbres de este lugar, de Timnat, esta gente eran filisteos. Esta gente tenían otras costumbres, esta gente tenía otro tipo de servicio, de adoración, y Judá se había ido a mezclar a un lugar a donde vivían los filisteos, que es el pueblo enemigo de Dios desde el principio, el pueblo enemigo del Señor. Ahí estaba metido Judá. Y ahí dice la palabra, dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y obviamente en esa zona donde él se encontraba, donde los filisteos y a donde el mismo Sansón también cayó luego, fue el mismo lugar a donde él descendía y ahí se enamoró y se le fueron los ojos y de ahí se fue para lo que había sido diseñado. En ese lugar él vio a esta mujer con el rostro cubierto y la vio como una ramera y decidió ir a consolarse con una ramera. Oye, Judá fue a mezclarse y fue a hacer lo indebido a calladas, aquí a guachapaito. Y dice la palabra en el verso 16, dice, y se apartó del camino hacia ella, o sea, se apartó del camino hacia ella. ¿Qué es apartarse del camino? Espiritualmente. Espiritualmente es salirse del orden de Dios, salirse de la línea de donde Dios te tiene. Dice, se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su propia nuera. Y dice, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Aquí vemos, hermano, algo interesante. Dice en el verso 18, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo, que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, se vistió las ropas de su viudez, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita. Adulamita era una zona en la región de los filisteos, una montaña, la montaña de Adulán, que ahí inclusive también estaba la cueva de Adulán, a donde se escondió David en una ocasión y fue preparado. El adulamita era el amigo de Judá. Y dice la palabra que para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero él no la halló. Cuando el adulamita fue a buscar a la mujer para entregarle el cabrito, no encuentra para hacer el intercambio. Entonces aquí nosotros vemos que Judá, y ella fue muy inteligente, ella pidió cosas valiosas que lo identificaban, que lo identificaran. Entregó la cédula, entregó el pasaporte, puso la firma. Y no sé qué, mató un anillito. Mira, a donde quiera que fuera, pero esa es la firma de Judá. Pero esa es la cédula de Judá. Ah, pero mira, y el pasaporte. Dame tu sello, dame tu cordón y tu báculo. Y cayó en el gancho. Pero lo fuerte, hermano, que nosotros podemos encontrar en todo esto, es que si nosotros no vamos aquí, al verso 24, para entender lo que es, hermano, el juzgar deliberadamente. Mire lo que dice en el verso 24. Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Wow. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Rápidamente. Quémenla. Así. Claro, eso nos habla a nosotros de que de fariseísmo. Conozco la palabra, conozco la ley, mátenlo, crucifíquenlo. Ah, no, pero sí, ese está en problema porque hizo esto y aquello. Tú no supiste lo que él le hizo a fulano de tal. Y tú no sabes que él va y le hace tal cosa a fulano y a fulano. Por eso es que está metido en problemas, porque eso es lo más fácil, es lo más sencillo. Sáquenla y quémenla. Ah, sí, ese te condena, se va para el infierno. Es un hijo del diablo. Lo más fácil es condenar y enviar a los abismos a gente que el Señor creó para salvar. Sáquenla y quémenla. Pero ¿y con quién fue que fornicó? Pero ella, cuando la sacaban porque la agarraron. Cuando la sacaban,
envió decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Mira a ver de quién es esta cédula, de quién es este pasaporte y de quién es este anillo. Mira a ver de quién son, mira a ver de quién es esa firma. De ese hombre es que yo estoy embarazada. De un hombre injusto. De un hombre que se olvidó de mí, de que yo estaba en mi viudez y de que yo estaba esperando. Porque su cultura a ella la hacía esperar. Y ella tuvo que esperar años, vestida de viuda por años. Probablemente una mujer joven, queriendo tener hijos. Porque para esa cultura eso era muy fuerte, el tú no tener hijos. Y el ver lo que había sucedido, que su esposo había muerto, después el otro también, o sea, alguna maldición, algo había ahí poderoso y ella quería probablemente ser libre. Y de esta mujer de la que estamos hablando, esta mujer cuenta en la genealogía de Cristo Jesús. El sello representaba identidad y autoridad, el cordón la posesión y autenticidad también en el sello. El báculo, la posición y el liderazgo que tenía Judá delante de todo un pueblo, un líder. Juntos constituían una credencial personal muy importante de este hombre. Sin embargo, él a la ligera mandó a que la quemaran, a que la sacaran y la quemaran. ¿Y dónde estaba el pecado de él? Después de que llega la noticia de que la mujer saca a la luz, pero mira con quién era que yo estaba, porque realmente tú no eres un hombre íntegro. Y ahí es que está el problema de la humanidad, en la falta de integridad, de que somos una cosa delante de y otra por detrás de. Ahí es que está el problema. Más justa es ella que yo, tuvo que decir. Más justa es ella que yo, tuvo que reconocer que él no era un hombre justo, que él era un pecador y un falta de integridad. También es interesante, hermano, que de esto nosotros meditemos en esa unión y lo que salió, porque de ahí salió Fares y Zara, porque fueron gemelos los que tuvieron. Y de ahí viene posteriormente David y finalmente Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo quiero que nosotros veamos algo, porque ¿por qué estamos reflexionando sobre esto? Porque es que la palabra no quiere que nosotros condenemos a nadie a la ligera. Dice Deuteronomio 19, verso 15, dice: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Yo he aprendido eso y le doy gracias al Señor, porque en las experiencias laborales que tuve fui aprendiendo de que cuando tú escuchabas una sola campana, si tú tomabas medidas sobre esa sola campana, te dabas cuenta de que muchas veces cometías injusticias. Y tú tienes que escuchar todas las campanas que hayan. Si hay 2, mejor. Si hay 4, mejor. Pero escúchala toda para que juzgues con justo juicio. Para que puedas determinar. Como pasó en una ocasión, yo recuerdo que Salomón viene, una mujer, durmieron 2 mujeres y cada una tuvieron niños, y a la una se le murió y a la otra no, y la otra decía que será su hijo, y Salomón con sabiduría dijo: ok, pártanlo el muchacho, mátenlo y divídanlo en 2 y entreguen. La mujer que gritó y pegó el grito: no lo mate, dáselo a ella. Esa es la mamá del muchacho. Déjame oír las 2 campanas, a ver quién grita y quién no grita, para yo saber de quién es. Y dice la palabra que fue justo y le entregó el hijo a la que realmente le tocaba, a la que lo defendió para que no muriera. Porque es que cuando tú escuchas 2 campanas, tú te das cuenta de lo que está sucediendo. Pero cuando tú juzgas de una, oíste, ay, tan, y comienzan por ahí, mi hermano, eso es chisme. Eso es problema. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben de ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice la palabra. Eso enseña la palabra. En Romano, hermano, en el capítulo 2, verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Nosotros nos hacemos inexcusables
Cuando nosotros acusamos a otro, porque nos estamos condenando a nosotros mismos, dice la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso es peligroso. Y lo sorprendente es que todo cambia cuando se trata de nosotros. Todo cambia cuando es mi hijo. Si se trata de mi hijo, espérate, no, eso tiene que ser una falla del sistema. Cuando se trata de mi hijo, tiene que ser todo diferente. Ahí hay un error. Mi hijo, no. Cuando se trata de lo nuestro, hermano, las condiciones son diferentes. Cuando somos nosotros los necesitados de una oración o de un problema, estamos metidos en una situación difícil, ahí oramos. Ay, hermano, yo estoy pasando por tal situación, oren por mí, oramos. Estamos orando, todo bajo control. Ni media rodilla doblada. Hasta que llega a mi puerta. Cuando la enfermedad llega a mi puerta, ahí yo doblo rodillas. Pero cuando se trata del hermano, ay hermano, el Señor está en control. Simplemente ponlo en manos del Señor, que estamos orando. Es una prueba, es un ataque del diablo. Reprende al diablo hasta que toca tu puerta. Cuando el enfermo está en nuestra casa es diferente. Pero cuando el hermano tiene 3 noches amaneciendo en situaciones, dificultades, con una persona enferma, cuidándola, tratándola, medicándola. Cuando nos toca a nosotros, toda la perspectiva cambia. El error, cuando lo cometimos nosotros, todo cambia. Porque ahí sí va a venir perdón y ahí sí va a venir restauración. Pero cuando lo cometió otro, no, eso está predestinado para el infierno. Qué doloroso, hermano, es cuando nuestras actitudes, cuando nuestras acciones son así tan alejadas de Dios y de la misericordia de Dios. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, nosotros tenemos un ejemplo poderoso, conocido, sobre la ocasión en la que David, un hombre con el corazón conforme al de nuestro Dios, que anhelaba agradar a Dios, servirle a Dios, honrar a Dios y hacer lo que el Señor dijera, sus ojos se fueron tras una mujer. Sus ojos se fueron tras el deseo, la lujuria, espíritu de lujuria que se mueve, y no aguantó, no sujetó su carne y tomó a la mujer de un soldado, de un amigo, de un hermano, de un luchador, él teniendo mujeres de sobra. Y vemos la condición del corazón de David, de cómo cae, de cómo fornica, de cómo toma esta mujer y de cómo pone este hombre a la muerte, porque lo manda a poner delante para que lo maten. Y entonces cuando viene el Señor y envía al profeta Natán y le dice palabra de, ¿qué te parece que un hombre con ovejitas venga y le quite una ovejita a uno que no tiene nada? Un hombre que lo tiene todo, venga con esta condición y le quite lo que tiene y después lo pone para que aquel muera. Entonces encendió el furor de David, dice la palabra. Oye, qué bacano, qué tupé. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Uy, pero si lo tuviera al frente yo mismo lo ahorco. Porque así es que somos, ahí sí yo lo veo. ¿A dónde está ese abusador? Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y dice, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Oye, se encendió David, el furor de David se encendió y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, digno de muerte. Y debe de pagar esa corderita que cogió con 4 tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Oye, ese hombre tiene que morir, es digno de muerte. Y además pagarla. Sentencia, juicio.
condenado, que haga 40 años de cárcel y después lo matamos y lo colgamos por los pies. Y comenzamos a calcular y todo lo que le haría si fuera yo y lo mato a pelliquito y lo muerdo y que si yo qué y esto y le jalo los moños y todo eso pensamos. Porque no tuvo misericordia. Entonces Natán, me imagino la tranquilidad con la que le dijo: tú eres aquel hombre. Qué fuerte, porque lo que viene, le dice en el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Porque por sus acciones llevaron al pueblo a claudicar en contra del Señor. Sus acciones pusieron entredicho a nuestro Dios. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Y el Señor le dice a él: mira, el Señor no extendió eso hasta la muerte por misericordia y amor. Porque lo que él hizo era digno realmente de muerte, porque él mismo con sus labios había dictado muerte y sentencia de muerte. Y eso es lo que pasa con nosotros, que muy fácil juzgamos. Y entonces mira la sentencia, cómo viene a pasarle cuenta a él y dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué fuerte. Porque nuestras acciones tienen consecuencias. Y no podemos vivir como que no la van a tener. Es muy fácil declarar y decir y profetizar, sí, pero todo va a depender. El Señor quiere bendecirnos. Y el Señor nos enseña en su palabra: escoge bien, escoge pues. Escoge la vida para que vivas. Y el escoger la vida es tomar buenas decisiones. Inclusive cuidar nuestros labios. Y aquí nosotros vemos una sentencia, hermano, sobre la vida de David, que le pasó factura a sus propios hijos. Un hijo viola a una hija, otro hijo termina persiguiendo lo que lo quiere matar. Eso era una locura, hermano. El niño de fruto de ese pecado muere. O sea, fueron tantas cosas que yo con razón, cuando nosotros leemos los salmos, nosotros vemos que David pasó desbarataciones, vamos a decir. El Señor lo desbarató, pasélo de nuevo. Porque que se le fue la mano. Y tenía el corazón conforme al de Dios. Y había venido aquí a la tierra para agradar a Dios. Pero mire la misericordia del Señor y el amor de Dios hasta dónde llega. Que el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a nosotros nos ayude a cuidar nuestros labios. Porque todo es hasta que llega a nuestra puerta. Todo es hasta que nos toca a nosotros. Cuando está del lado de nosotros, uy, la cosa es diferente, hermano. Ahí es totalmente diferente. Nosotros podemos ver aquí en San Juan capítulo 8, verso 7, que dice: y como insistieran en preguntarle. Nosotros ahí vemos otra situación con los fariseos queriendo matar a una mujer y tratando de tentar a Cristo Jesús, a ver qué Cristo respondía y a ver qué Cristo hacía, y para entonces como caer, ok, como insistieran en preguntarle a Cristo, él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre o esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Querían matar a una mujer porque la habían encontrado en adulterio. Y él dijo: tranquilo, espérate, y se postró y comenzó a escribir, dice la palabra, en arena. Yo no sé qué tiempo duró, pero parece que fue mucho tiempo, porque la palabra dice que ellos se fueron yendo de uno en uno. Parece que él escribía el nombre y el pecado. Yo me voy, mira, el tipo sabe. Fulano de tal adulteró con fulana de tal. Ay, espérate, yo me voy. Dice que se fueron yendo uno a uno. Y como ellos insistieran, él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque si están todos libres de pecado, entonces comiencen a tirarla. ¿Con qué autoridad? Me imagino que Cristo Jesús dijo esto.
el que lo conoce todo, el que lo sabe todo. Y a nosotros nos queda. Cuando nosotros estemos libres de pecado, entonces comencemos a tirar piedra, porque estamos libres nosotros de pecado, a diario pecamos. Algo que David decía era: Señor, todos los días, Señor, escudriñame, muéstrame lo que hay allá adentro y sácalo, porque hay pecados a veces que me son ocultos. A veces son sueños, a veces son pensamientos, a veces son deseos, a veces hay cosas en mí. Yo no puedo juzgar y señalar porque estamos todos aquí en esta tierra. No puedo juzgar a la ligera, no debo hacerlo. Y él dice: el que esté libre de pecado, que comience, que tire la primera piedra contra ella, que la tire. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No fue una palabra que le escribió. Si él se volvió a inclinar y siguió escribiendo en tierra, y dice en el verso 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Por quién? Su conciencia. Sabían. Qué duro nos dio este tipo. Nosotros que veníamos a apedrear a esta. Nosotros que veníamos a hacer cumplir la ley. Esa palabra, la palabra dice que hay que matarla, que hay que quemarla, le toca muerte. Que muera apedreada. Pecadora. ¿Cuántas personas hay así dentro de las iglesias? Mujeres, lamentablemente, que han tenido que pasar por situaciones, que se han divorciado, que se han vuelto a casar. Hombres, gente viuda, gente dolida, gente que porque ha perdido su trabajo, gente porque están ilegal en otro país. ¿Cuánta gente no hay en las iglesias desbaratada por situaciones y que la gente lo que le está es criticando y condenando? Y que no lo dejan servir, no lo dejan avanzar, no lo dejan hacer nada. ¿Por qué no? Porque fulano pecó. A eso fue llamada la iglesia. Tanta gente desbaratada dentro de las iglesias, queriendo darle lo mejor al Señor, queriendo servirle al Señor, queriendo honrar al Señor, pero no porque tiene un hijo preso, no porque el esposo pasó por tal cosa, no porque, hermano, qué fuerte. Acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, porque habían hasta jovencitos. Claro, muy fácil. Agarrar una piedra para matar a alguien, lo más fácil. Agarrar la palabra para aplicársela al otro, lo más fácil. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y Jesús le preguntó a ella y le dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No pudieron condenarla, porque ninguno de nosotros puede condenar a nadie. El único. Y en Cristo Jesús dice que ya no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No la hay para los que están en. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Listo. A eso vino el Señor, a restaurar. A eso vino el Señor, a perdonar. A eso vino el Señor, a traer libertad. Libertad del pecado. Del pecado que nos asedia, del pecado que está aquí en esta carne que queremos sepultar todos los días, que no queremos que se manifieste. Porque todos los días estamos desbaratándole, queriéndola pisotear y diciéndole: quédate ahí, muerta, ahí, porque yo te llevé y te sepulté ahí en el bautizo. Yo no quiero que tú vivas más. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Una nueva criatura yo soy en Cristo Jesús. Y todos los días estamos sepultando ese viejo hombre para reconstruir un nuevo hombre en Cristo. Ese viejo hombre no lo quiero más. Yo lo conozco, yo sé cuáles son sus manifestaciones. Pero yo no quiero que él viva. Y con eso estamos luchando todos los días. Todos los días. En Mateo capítulo 18, verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos, ¿usted sabe cuál es el reino de los cielos, verdad? A donde todos queremos ir. Allá, el reino de los cielos, el reinado de nuestro Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, dice. Eso es el reino de los cielos. Y dice: comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermano, ¿usted sabe cuánto equivale un talento? Un talento equivale a 6,000 días de trabajo. En aquel entonces. No me imagino ahora, porque ahora todo es
al triple, al cuatriple. Si en aquel tiempo un talento equivalía a 6,000 días de trabajo, imagínese usted, el hombre le debía 10,000 talentos al rey. Y entonces le debía 10,000 talentos. Y esos 10,000 talentos eran 60 millones de días de trabajo. 10,000 talentos. Y eso se convertía en 200,000 años de salario. No lo podía pagar. No había forma de que lo pagara. Es que no había forma. Porque ni que naciera y volviera a nacer, vuelto perrito. Entonces, como dicen algunos que creen en toda esa porquería, que Jehová reprenda al diablo, que no hay reencarnación. Si volviera a nacer, entonces todavía, mira, tú debes 200,000 años de salario debía. Y dice la palabra aquí que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se lo pagase la deuda. Sin embargo, la palabra enseña que este hombre comenzó a clamar y a pedir misericordia y a rogar ayuda y a rogar que le perdonaran. Y el rey, que la palabra dice, el reino de los cielos es como un rey que comenzó a hacer cuentas. A él le perdonó y lo dejó libre. Y ese al que le perdonaron todo eso, que tenía que vivir toda su vida endeudado y que le debía y no iba a poderle pagar jamás al rey, al reino de los cielos, tú y yo que no podemos pagarle a él nada, entonces cuando nos toca a nosotros perdonar, no queremos perdonar. Entonces el Señor dice, pero ven acá, yo te pagué 200,000 años de salario y te hice libre de algo que tú no me podías pagar, tú no tenías cómo pagarme. Eso es esa parábola. Tú no tenías forma de pagarme humanamente calculándolo. No hay forma de que un hombre le pueda pagar al Señor el perdón de sus pecados. No hay forma de que nosotros le podamos pagar al Señor nada de lo que Él ha hecho por nosotros. No hay condición humana, no existe nada en cómo tú y yo podamos venir delante del Señor y decirle, Señor, mira aquí tal, te estoy devolviendo de lo que tú has hecho por mí. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué nosotros no somos libres para perdonar y hacer libre al que nos debe? Este hombre, la palabra enseña que quiso hacerle justicia a alguien que le debía algo insignificante y la palabra dice, ok, ven, abusador, pues yo a ti te perdoné y te di cuando los consiervos vieron todo lo que estaba sucediendo, fueron, lo delataron y este hombre que tuvo una consecuencia. Porque que es muy diferente cuando llega a nuestra puerta. Cuando llega a nuestra puerta pedimos misericordia. Cuando nos toca a nosotros lloramos, nos doblamos, nos hincamos, hacemos lo que sea, tiramos lágrimas a veces de cocodrilo. Cuando llega a nuestra puerta nos toca gemir, llorar, amanecer, madrugar, ayunar. Cuando llega a nuestra puerta nos atrevemos a todo, pero cuando se trata del hermano, por eso se lo buscó él. Ay, él está así porque está apartado del Señor. Esa condición es porque no quiere buscar de Dios. Y eso es lo que me toca. O me toca orar. Ahí está viviendo eso, sí, porque los hijos están en pecado en la casa, sí. Y esa es la solución. O me toca orar, clamar, dar rodillas, pedir misericordia, orar por la salvación de esa alma, clamar al Señor por la libertad de esa alma, clamarle al Señor por la sanidad de ese corazón, clamarle al Señor para que se abran los ojos espirituales, clamarle al Señor por discernimiento para entender cómo accionar, cómo caminar, cómo tratar la situación, cómo corregir, cómo ayudar, cómo bendecir. Yo con esto voy terminando. Miqueas capítulo 6 nos dice a nosotros que el Señor está esperando de nosotros. Y este tema pudiera ser muy largo y pudiéramos tratar muchas cosas, pero esto es una reflexión sencilla para que en el nombre de Cristo Jesús nos la llevemos en nuestro corazón y el Señor haga su obra en nuestras vidas y transforme nuestra manera de pensar, de tratar, de accionar. Porque no fuimos llamados a condenar, fuimos llamados a traer libertad. En Miqueas capítulo 6, en el verso 6, la palabra dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué?
Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de 1 año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Se agradará el Señor. Se va a agradar el Señor de que yo traiga 10,000 arroyos llenos de aceite. El Señor, ay, wow, qué esplendor de alabanza, qué cosa más bella, qué cosa más grande. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Lo traeré todo eso delante del Señor, dice en Miquea. Dice, ¿qué le puedo traer al Señor? ¿Sabe lo que dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿De qué me sirve preparar el mejor culto, la adoración, la alabanza, el esplendor, la ofrenda, la cosa más bella, más poderosa, si yo no tengo en mi corazón amor y misericordia? ¿Qué le puedo presentar al Señor? ¿Qué le puedo traer yo al Señor? Solamente hacer justicia, dice la palabra. Hacer justicia y amar misericordia. ¿Sabe lo que es amar la misericordia? Porque yo recibí misericordia y yo debo dar misericordia y amarla, porque misericordia viene de esa miseria, de eso que se te da a ti sin tú merecerlo. Yo no lo merecía. Yo no tengo cómo pagar el estar aquí. Yo no merecía el perdón del Señor. Yo no merecía la libertad del Señor. Yo no merecía, hermano, pararme frente a un púlpito, pararme en una iglesia, hablar del Señor. Yo no lo merecía. No lo merecía, ni lo merezco todavía. Y yo debo amar la misericordia que el Señor tuvo de mí. Y yo debo amar esa misericordia que me alcanzó. Yo debo amar eso que me transformó. Yo debo amar eso que me tocó un día, que yo no me esperaba, que yo no imaginaba. Hasta que llega a nuestra puerta, hermano. El Señor dice que debemos ser justos y amar la misericordia y humillarnos delante de Él. Eso espera el Señor. Eso es bueno delante del Señor. Eso es lo que pide el Señor de ti y de mí. Que tú y yo seamos misericordiosos. Que tú y yo aprendamos a perdonar. Que tú y yo amemos la misericordia que a ti y a mí nos alcanzó. En Santiago 2, capítulo 13, la palabra dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre todo juicio. La misericordia triunfa sobre todo juicio que se haya levantado. No puede ser que las cosas sean diferentes cuando lleguen a nuestra puerta. Tiene que dolernos nuestro hermano. Tiene que dolernos la situación, la condición de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestra nación, sobrinos, de todo el que el Señor puso en tu vida. Lo puso en tu vida con un propósito. No comencemos a condenar. No comencemos a enviar a los infiernos a los incircuncisos, como le decimos, hijos del diablo. No, el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a dar amor, a mostrar a Cristo Jesús en todas nuestras acciones, donde quiera que vayamos, a tener misericordia como Él la tuvo de nosotros. Una misericordia incomparable, una misericordia inmerecida, un amor y un trato invaluable es el que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y en el nombre de Jesús
Debemos rogarle al Señor porque debemos estar preparados y actuando conforme a su voluntad, para que aquel día, cuando lleguemos a su presencia, podamos entrar en ella libremente, sin ningún temor, sin ningún temor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, de paz. Padre, a perdonar y a ser libres. Padre, a no juzgar antes de tiempo las cosas. Padre, a no condenar, a no dañar, a no herir. Padre, a mirar las cosas de nuestros hermanos como si fueran nuestras. Los cristianos del principio, la palabra dice que tenían todo en común. Tenían todo en común, se ayudaban, se soportaban, se cuidaban. Y es el mismo llamado, Señor, que tú haces, Señor, en el Nuevo Testamento en distintas ocasiones, Señor, a una iglesia unida, una iglesia enfocada en un mismo sentir, un mismo propósito, una sola mirada en el blanco, en el consumador de la fe, sin mirar atrás. Una iglesia que perdona, una iglesia que restaura, una iglesia que lleva buenas nuevas, una iglesia que ama, una iglesia libre, una iglesia sin fariseísmo, una iglesia llena del Espíritu Santo para dar amor, para llevar libertad, para proclamar libertad, vida nueva, para romper cadenas, para que se pudran yugos, para que haya una sanidad verdadera en el alma y en el cuerpo, para que en el nombre de Cristo Jesús sea manifestada tu gloria en los postreros tiempos, en los hogares, en los jóvenes que verán visiones. Padre, que haya profecía, que haya libertad, que haya sanidad, que haya unidad, restauración de hogares. En el nombre de Jesús, que sean reprendidos los espíritus de división, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que sean reprendidos los espíritus de contienda, de chisme, de aislamiento. Que sean reprendidos en el nombre de Jesús los espíritus, Señor, que cautivan las mentes, los ojos, los oídos a la contaminación, al pecado, al mundo. Pero que sea a través del amor, a través del reflejo de Cristo Jesús en nuestras vidas, a través de un acercamiento, a través de una comunión, a través de un mismo sentir en tu iglesia. Hermanos que se aman, que se cuidan, hermanos que se perdonan, que se ayudan, hermanos que quieren agradarte a ti por sobre todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Esto es una palabra que la declaro, Señor, creyendo en tu poder, creyendo, Señor, en tu anhelo, creyendo, Señor, en lo que tú esperas de nosotros. Y esta es una oración en el nombre de Jesús, Padre, para que sea manifiesta tu gloria sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. No importa dónde te encuentres, si estás a través de la internet, donde quiera que estés escuchando esta palabra, este mensaje, que el Espíritu Santo sea ministrando libertad y sanidad, sea ministrando en el nombre de Cristo Jesús una santidad, una libertad que venga del cielo hacia tu vida. No hay condenación, no hay condenación en Cristo Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús, libres para alabarle, para agradarle, para servirle y para honrarle a Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia, de tu amor. Y al contemplar tu santidad, me presento mi condición y declaro tu justicia. Con mi favor
Revístenos, Señor. Revístenos, Señor, de tu justicia, de tu poder, de tu verdad, de tu amor, de tu misericordia, para agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Terminamos adorando al Señor. Gloria a Dios. Y decimos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor.